Les quiero hablar de los aspectos inmunológicos que están influenciando a la progresión de la enfermedad. Ustedes seguramente, y como todos sabemos, estamos acostumbrados a ver a los linfocitos TCD4 como un número grueso de una subpoblación celular que representa el avance de la enfermedad, pero no solamente es ese factor el único que está influenciando el avance de la enfermedad. Hay muchos otros fenómenos periféricos que nos permiten reconocer y describir esta enfermedad. Estamos acostumbrados a esta visión típica, a la visión en donde aumenta la carga viral al inicio de la infección, ¿no? y la historia natural de la enfermedad que todos conocemos. Sin embargo, es mucho más complicado que esto. La historia natural de la enfermedad involucra factores anatómicos, celulares y moleculares en la inmunopatogénesis. Cuando hablamos de inmunopatogénesis nos referimos a la participación del sistema inmunológico en el desarrollo de la enfermedad. Hay muchas cosas, hay muchos componentes del sistema inmunológico que participan en el avance de la enfermedad y están a todos los niveles, a nivel anatómico, celular y molecular, y eso es de lo que estaremos hablando en la siguiente plática. ¿No? Como el virus, en compartimentos anatómicos, en compartimentos celulares y a nivel molecular afecta el desarrollo de esta enfermedad. El virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 infecta a los linfocitos TCD4, pero un dato muy importante, un dato particularmente importante es que solamente el 1% de los linfocitos TCD4 totales o menos del 1% de los linfocitos TCD4 totales se encuentra infectado en un momento dado. Inclusive al principio de infección el porcentaje es muy bajo, es menor al 5%, que es el punto en donde hay más células infectadas al mismo tiempo. Otra cosa importante es que no solamente las células que están infectadas se mueren, sino también hay efectos indirectos. Células, por ejemplo, aquí en un cultivo celular podemos ver que las células infectadas, que es, por ejemplo, esta que está aquí al centro, tiene un efecto sobre las células que están alrededor. La activación inducida, como veremos un poquito más adelante, puede producir la muerte de las células, ¿no? El ciclo de replicación típico, como un recordatorio, comienza con la infección de un virión, es decir, una estructura viral, que está compuesta por una membrana, una cápside y dos copias del RNA, que es lo que ustedes miden en la carga viral. Estas son las copias de RNA que ustedes ven en la carga viral de los viriones. Es reconocido por una célula huésped. El RNA del virión es retrotranscrito en DNA y este DNA es integrado en la célula huésped. Este es un punto clave por el cual no se puede erradicar la enfermedad. Las células que se infectan incorporan el DNA, el material genético del virus, y ya no hay forma, ningún medicamento puede atacar en este punto, ¿no? Una vez que está integrado, la maquinaria celular produce RNA mensajero y proteínas virales para producir nuevos viriones. El tratamiento antirretroviral, como bien saben, ahora logra inhibir algunos de estos pasos, por ejemplo, la fusión, la transcripción inversa, la integración y la producción de proteínas virales como los inhibidores de proteasa. Ahora hay una nueva línea, una nueva generación de medicamentos antirretrovirales que inhiben la gemación. Los viriones que están libres, estos nuevos viriones libres, que se pueden ver aquí, para los que todavía creen que no existe el VIH, infectan un tipo de células especial. Son células que expresan un marcador en particular. Es una molécula que se llama CD4. Las células CD4 positivas no solamente son linfocitos T, también hay células dendríticas que tienen CD4, monocitos y macrófagos que tienen CD4, aunque la mayoría son linfocitos T, CD4 positivos. En particular al virus se facilita su infección cuando los linfocitos TCD4 están activados. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto que estén activados. CD4, les decía, es una molécula que se expresa en la superficie de los linfocitos, que en los linfocitos TCD4 participa en la presentación de antígenos.
estas moléculas CD4 son reconocidas por una molécula del virus, de la envoltura del virus que se llama GP120, y junto con un correceptor que se llama CCR5, como ven en esta figura, ya un poco más gráfica, tienen ustedes a CD4, tienen al correceptor CCR5, y es reconocido por la proteína GP120. Una vez que es reconocido este paso, se induce la fusión de la membrana del virión y de la célula. Este es el primer paso, pero en realidad, ¿para qué sirven los CD4? ¿Qué son los CD4? No, los linfocitos TCD4 seguramente han escuchado, son los linfocitos cooperadores o helpers, ¿no? Quien recuerda sus clases de inmunología, participan en la producción de citocinas. Son además muy importantes porque son mediadores inmunológicos que coordinan el resto de las respuestas inmunes. No solamente producen citocinas, sino que les dicen a las demás células del sistema inmunológico qué hacer. Otra característica muy importante y fundamental de los linfocitos TCD4 en el avance de la enfermedad y en la infección por VIH es que tienen la capacidad de memoria inmunológica. Así, por ejemplo, como cuando de niño nos ponen una vacuna, inducen esta memoria inmunológica. Estos linfocitos TCD4 a los cuales infecta el virus tienen estas dos capacidades. Los linfocitos TCD4 en una persona sana se encuentran en tres estados. El estado naïf o virgen es el cual, cómo salen las células T del timo. Si recuerdan, los linfocitos T, incluyendo los CD4, salen del timo y salen de un estado virgen. Este estado virgen se considera inactivo y está en circulación continua buscando algún agente infeccioso que es presentado generalmente por células dendríticas. Cuando las células dendríticas captan algún antígeno, por ejemplo el mismo virus o alguna bacteria, le presentan ese antígeno a las células vírgenes y después de esta presentación de antígenos, los linfocitos TCD4 se convierten en un estado efector, es decir, comienzan el estado de sus funciones y se considera como un estado activo. Una vez que se elimina el patógeno, en el caso de que sea una infección aguda que se puede eliminar el patógeno, estas células se convierten en células de memoria. Lo importante aquí es que la mayor parte de las células efectoras se muere por apoptosis, que es un mecanismo de muerte celular normal para el control de este tipo de células. Si bien la mayor parte muere por apoptosis, casi el 90 o más, 95% de las efectoras muere por apoptosis, un porcentaje bajito, menor al 5%, revierte el estado de memoria central. ¿Cuáles son las funciones efectoras de los linfocitos TCD4? Una vez que se convierten, por ejemplo, son células que se llaman TH1 que atacan patógenos intracelulares, por ejemplo a través de un mediador, una citocina llamada interferón gamma, TH2 que ataca parásitos extracelulares como por ejemplo con IL-4, TH17 que es una población celular recientemente descrita que ataca bacterias intracelulares, hongos, pero particularmente en la mucosa intestinal a través de la producción de IL-17, y algunas otras que se reconocen como T-reguladoras que permiten reconocer y modular la cantidad de células. Ustedes se preguntarán cómo modulan una persona el número de células de manera constante. Este tipo de células participan en esa modulación. Una persona sana tiene alrededor de 1000 células, 1000 linfocitos TCD4 en la sangre periférica por microlitro de sangre, ¿no? Esto es también importante, porque si ustedes ven, no solamente atacan estas CD4 a la infección por VIH, ¿no? También está asociado con otras comorbilidades. Hay muchísimas infecciones intestinales, patógenos intracelulares, parásitos extracelulares, y todos ellos relacionados y presentes en una persona VIH positiva, ¿no? Entonces, la función de estos linfocitos también es importante para controlar otras enfermedades. ¿Dónde se encuentran los linfocitos TCD4? Bueno, los linfocitos TCD4 se localizan en dos ubicaciones. En tejidos linfoides primarios como la médula ósea o el timo, en donde adquieren una madurez fenotípica y funcional, es decir, en donde aprenden a hacer
CD4 funcionales o en CD4 secundarios, en órganos periféricos como nódulos linfoides, el vaso, la mucosa y la piel, en donde se da el inicio de las respuestas linfoides activas. Un punto bien importante es que menos del 5% de los linfocitos TCD4 se encuentran en la sangre periférica. Nosotros estamos acostumbrados a ver cuántas células tiene un paciente, en menos de 50, pero en sangre periférica. En realidad estamos viendo menos del 5% en lo que en realidad tiene un paciente, ¿no? Los demás, el resto está distribuido a través del cuerpo. El principal órgano en que cuenta con estos linfocitos es el intestino. El intestino es el componente más grande del sistema inmunológico, el cual tiene alrededor de 60 y 70% de linfocitos de todo el cuerpo. Por ejemplo, ustedes pueden ver en esta diapositiva en negro teñidos linfocitos TCD4. Este es un corte del intestino, se describen las microvellosidades. Aquí pueden verlo más, cuando está más oscurito, un poco más oscuro, están los linfocitos TCD4, ¿no? Hay unas estructuras llamadas placas de Peyer en donde se pueden observar una mayor cantidad. Aquí estamos viendo una región muy muy pequeña. Imagínense los metros que tenemos de intestino, los metros cuadrados que tenemos de intestino y la cantidad de linfocitos que podemos llegar a tener en este tejido. Por eso tan importante este tejido en la infección por VIH. ¿Cómo le hace un linfocito para llegar al intestino? Además de estar activado, un linfocito que llega al intestino está activado. ¿Y por qué está activado? ¿Por qué se imaginen que está activado? En realidad todos los días estamos comiendo antígenos, todos los días no estamos libres, es imposible estar libre de comer comida sin bacterias, sin hongos, ¿no? Inclusive sin virus. Entonces el intestino tiene esta gran cantidad de linfocitos para atacar cualquier parásito, para cualquier bacteria que pueda estar en el intestino. Por eso tenemos tantos linfocitos en el intestino y por eso están activados todo el tiempo, ¿no? Como veremos más adelante, esto es muy importante para el avance de la enfermedad. Los linfocitos llegan al intestino a través de marcadores, expresan una proteína, una integrina, que se llama alfa-4 beta-7. Cuando los linfocitos expresan esto, están marcados, digamos, para ir hacia el intestino. Esto también es bien importante porque al virus, el VIH reconoce esta molécula alfa-4 beta-7 y es capaz de unirse a ella. Esto induce que con mayor facilidad se puedan infectar este tipo de linfocitos. Otro de los sitios importantes son los nódulos linfoides. En los nódulos linfoides es una arquitectura inmunológica muy importante en donde llegan los linfocitos. Aquí, por ejemplo, pueden ver una vena de estas que va llegando al nódulo linfoide, que está tapizada con linfocitos. Todas estas imágenes son linfocitos que se van pegando poco a poco al nódulo linfoide, entran al nódulo linfoide y lo pueblan. Tenemos aquí una célula dendrítica, por ejemplo, que tiene VIH, un linfocito naïf que acaba de llegar, que está en circulación y que llega al nódulo linfoide, y en este sitio, en el nódulo linfoide, es donde le presenta el antígeno y lo activa, ¿no? Una vez activado, por ejemplo, este nódulo linfoide programa la célula para ir al sitio de inflamación, ¿no? Otra cosa importante, si ven la foto de abajo, es la cantidad de nódulos linfoides que tenemos en el cuerpo. Y todas las imágenes verdes son nódulos linfoides. Hay una gran cantidad, mucho más de lo que nosotros percibimos. Nosotros estamos acostumbrados a ver a los pacientes con los nódulos linfoides en el cuello, en las axilas, en las ingles, pero en realidad hay muchos nódulos linfoides en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, esta es una imagen en donde se hizo un estudio de un paciente que tenía tuberculosis, en donde se observan los nódulos linfoides inflamados. Ustedes alcanzan a ver el corazón, los pulmones, y ven los nódulos linfoides, ¿no? Los nódulos linfoides inflamados por esto. Nosotros no imaginaríamos que hay tantos nódulos linfoides, no hay tantos nódulos linfoides en el cuerpo, pero por ejemplo aquí pueden ver un sitio anatómico que no estamos particularmente que no estamos conscientes de que está la presencia de estos nódulos linfoides, y es relevante para el avance de la enfermedad. ¿Qué pasa con estos linfocitos TCD4 en la infección por VIH? Una vez que son activados, que están en este estado efector, el virus es capaz de infectarlos, ¿no? Los infecta, aquí representado por una línea roja en medio de este esquema de célula. Esta línea roja induce
observamos que las células están activadas y en algunas de ellas, aunque todo el tiempo están activadas, regresan al estado de memoria central, regresan al estado de reposo. Bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto que les acabo de decir en el avance de la enfermedad en cada una de estas etapas? Como vieron, como repaso en la plática de la mañana, en la plática de infección primaria, se da el síndrome retroviral agudo, la diseminación viral y el establecimiento en órganos linfoides en la infección primaria. ¿No? En la fase crónica es una fase de latencia clínica con replicación continua. Esto es bien importante porque nunca en ningún punto de la enfermedad deja de haber replicación. ¿No? Y en SIDA, bueno, hay toda la sintomatología general, enfermedades oportunistas y la muerte de las células. Igual como recordatorio, al principio de la enfermedad se depletan los CD4 intestinales, ya no ahondaré con ello porque seguramente en la mañana lo revisaron a fondo. Se depletan los linfocitos intestinales. Esto es importante porque es independiente de la ruta de transmisión, ¿no? Les decía, es importante porque los linfocitos que están en el intestino tienen un fenotipo efector, expresan además el correceptor que le gusta al virus usar para entrar a las células del intestino expresan CCR5 y expresan alfa 4 beta 7. Esto induce niveles altos de replicación porque, como seguramente también vieron en la mañana, no hay un control inmunológico y se da el famoso pico de replicación. También es importante verlo porque en cantidad de células pues se depleta, ¿no? Del lado izquierdo pueden ver un individuo VIH negativo. Estas placas amarillas son los linfocitos intestinales. Y después, inclusive de muy poco tiempo, por ejemplo, este paciente tiene menos de un mes de infección, después de menos de un mes de infección se depletan estas células, ¿no? Si vemos las células en rojo son los linfocitos TCD4 en una persona sana y en un individuo con un mes de tratamiento. La depleción es muy profunda y es muy al principio de la enfermedad. ¿Esto qué induce? La pérdida de la arquitectura del migramiento epitelial, lo que les mostraba de las microvellosidades se pierde, ¿no? Y induce otro fenómeno bien importante que es denominado translocación bacteriana, en el cual los fragmentos de las bacterias que se encuentran no las bacterias completas, sino solamente los fragmentos que tienen las bacterias, al estar inflamado el intestino, pueden pasar a la circulación. Pasan del lumen del intestino a la circulación sistémica, llegando obviamente a la sangre, a nódulos linfoides, al hígado y sin la presentación de bacteremia. Esto es importante porque aumenta conforme avanza la enfermedad. En esta gráfica podemos ver uno de estos componentes que les menciono, el LPS, que es un componente de las bacterias gram negativas. Por ejemplo, en una persona sin infectar hay un nivel muy bajito y conforme avanza la enfermedad aumenta, ¿no? En la etapa aguda, crónica y de SIDA siempre va aumentando. Esto es importante porque estas pequeñas moléculas son reconocidas por el sistema inmunológico. A la par de que ya se está montando la respuesta inmune contra el virus, que es muy intensa, también se está montando una respuesta contra estos pequeños fragmentos de bacterias en el cuerpo, ¿no? Estos fragmentos de bacterias es reconocido por un componente del sistema inmunológico innato que se denominan receptores Toll-like. No es tan relevante que se sepan el nombre, sino que están presentes, que hay una respuesta contra esto, y todo el tiempo va aumentando conforme avanza la enfermedad. Se redistribuyen los linfocitos CD4 al estarse montando una respuesta inmunológica en los nódulos linfoides, y por eso al principio de la enfermedad se observa una disminución drástica de CD4. No es que se mueran al menos los que están en la circulación, sí los del intestino, pero no los de la circulación. Ese primer bajón que vemos en una paciente en etapa aguda es porque se están redistribuyendo los linfocitos de la sangre a los órganos que están infectados, incluyendo también el intestino. Bueno, y en este punto comienza la respuesta inmunológica, comienza la respuesta inmunológica adaptativa, la inmunológica innata, ¿no? Desde las primeras horas inclusive de infección se ha determinado que hay una presencia de la respuesta inmunológica para contrarrestar a este virus. El tiempo estimado de la respuesta inmunológica es distinto en cada persona, pero en promedio se da en el primer mes de la enfermedad, en donde ese primer mes de la enfermedad hay una replicación activa constante, y poco a poco cada una de las respuestas, la de CD8, la de los anticuerpos neutralizantes, empieza a aparecer para disminuir la carga viral.
Otra cuestión importante de la inmunología en el VIH es que prácticamente todos los componentes de la respuesta inmunológica, prácticamente todos están activados. Prácticamente todos. Los linfocitos TCD8 atacan a las células infectadas. Los anticuerpos neutralizantes producidos por las células B tratan de bloquear la entrada del virus a las células. Las células NK, como parte como componente del sistema inmunológico innato, también mata a las células infectadas. El complemento, inclusive la citotoxicidad mediada por anticuerpo, forma parte de esto, y obviamente los linfocitos TCD4 cooperadores activados inducen la secreción de citocinas que participan y que modulan el resto de las respuestas inmunológicas. En la fase crónica, que comienza con el establecimiento de el set point, que bueno, ya saben ustedes que es el punto en donde se estabilizan la carga viral y el conteo de CD4 en cuentas consecutivas. Si ustedes toman carga viral y CD4 por al menos un mes, 2 meses de manera continua y ven que no hay una diferencia en el cambio entre el 5 y el 10%, ustedes pueden saber que ya están en fase de set point. Lo importante es que hagan esos seguimientos. Si ustedes llegan a tener un paciente en etapa aguda y reconocen por la sintomatología, por la carga viral, por los CD4 o porque el contagio fue reciente, si ustedes ven eso, ustedes saben que el paciente entra en etapa crónica cuando los CD4 y la carga viral se estabiliza en mediciones continuas de aproximadamente 1 mes, 2 meses de seguimiento. Bueno, una vez que se establece esta fase crónica, se da una activación inmunológica sistémica. Todo el tiempo en esta fase crónica está activado el sistema inmunológico. Todo el tiempo, durante toda la infección está activado. Esto es muy importante. Todo el tiempo, a partir de ese momento, sigue la depleción de CD4 y esto tiene repercusiones en el avance de la enfermedad. La inflamación es generalizada. Si nosotros, además de la carga viral, el pico y la disminución de CD4, pusiéramos una línea de la activación, podríamos ver algo así. Comienza con la aparición, con la entrada del virus al cuerpo y siempre está elevada, inclusive todavía más al final, en donde hay más enfermedades oportunistas que activan a través de otras vías el sistema inmunológico. La activación inmunológica en VIH es un poquito distinta a otras enfermedades, ¿no? Es un conjunto de procesos dinámicos, celulares, moleculares, en sitios anatómicos muy particulares, en donde hay una inflamación generalizada en los nódulos linfoides. Se da una proliferación y muerte celular crónica, y esto es reflejado en la sangre periférica. Esto es importante porque los linfocitos TCD4 no solamente tienen que estar infectados como les mostraba al principio para morir. No, esta inflamación generalizada señaliza, activa a otros linfocitos que no están infectados, y esta activación crónica y degenerativa por muchos años va matando a los linfocitos que no están infectados, y esto es parte de la inmunodeficiencia de un paciente y de la caída de CD4 que observamos, ¿no? Y obviamente lo podemos ver en sangre periférica. Eso también es importante porque, como les mostraba al principio, al virus le gusta infectar a células activadas. Entonces, el virus siempre tiene blancos de infección. Como el sistema inmunológico todo el tiempo está activado, siempre va a tener una célula que infectar. Siempre va a haber, no hay ninguna, aunque esté presente el control inmunológico, ese control inmunológico induce inflamación y por tanto todo el tiempo se forma algo que han llamado un círculo vicioso de infección, entre mucha activación todo el tiempo y nuevas infecciones que permiten que esa inflamación persista. También es importante que sepan que esta activación es denominada como bystander o secundaria. No es una activación por presentación de antígenos y está inducida por los componentes de la translocación bacteriana, los componentes de las bacterias, las citocinas proinflamatorias y diversos marcadores de activación, ¿no? Y todo el tiempo se están muriendo a través de este mecanismo llamado apoptosis. Este fenómeno, a su vez, con el tiempo, en la fase crónica de la enfermedad, induce un fenómeno llamado envejecimiento acelerado. Las células, así como una persona sana a lo largo de, en promedio, 70 años de vida, se enfrenta muchas veces a diferentes antígenos ambientales, lo que ocurre en un paciente con VIH es que se acelera este proceso. Todo el tiempo está atacando algo, todo el tiempo está activado. Y entonces el sistema inmunológico va envejeciendo, se agota, ¿no? Todo el tiempo ataca tanto
de manera tan seguida al virus que envejece y pierde mecanismos homeostáticos, es decir, mecanismos en donde se regula la cantidad de células de manera constante. Obviamente ya no hay de dónde renovar su población de células T, ya no hay hematopoiesis, y se ha observado que estas células tienen un fenotipo exhausto. Nosotros, a través de ciertos marcadores, podemos ver que estas células ya están cansadas, que son marcadores que, por ejemplo, las personas en edad adulta presentan, más de 70 años presentan, ¿no? Una persona con VIH a los 25 años está presentando ya estos marcadores, ¿no? Entonces, esto también es importante. Otra de las consecuencias de esta inflamación crónica generalizada a lo largo del tiempo es la deposición de colágeno en nódulos linfoides. Literalmente, los nódulos linfoides cicatrizan. Es tanta la inflamación que ya no hay dónde colocar nuevos linfocitos. Del lado izquierdo pueden ver los linfocitos TCD4 en verde, en un nódulo linfoide sano, y del lado derecho, y en rojo la colágena, y del lado derecho un paciente VIH positivo. Prácticamente los sitios en donde viven los linfocitos TCD4 en un nódulo linfoide ya no existen, están cicatrizados. Entonces, aunque hay una buena, después del tratamiento, una buena recuperación, ya no hay dónde esos linfocitos puedan ubicarse de nuevo. Y por tanto, en el SIDA, pues se presentan esta inmunodeficiencia generalizada, y hay una gran ocurrencia y concurrencia de infecciones oportunistas que llevan a la muerte de las personas. Dependiendo de todas estas características, incluyendo la respuesta inmunológica, ustedes pueden reconocer a una persona que es progresor típico, pero también a una persona que es progresora rápida o una persona que es progresora a largo plazo. Ustedes seguramente ya escucharon que existen progresores rápidos que llegan a la fase de SIDA en menos de 5 años, progresores promedio que llegan a la fase de SIDA entre 7 y 10 años, o progresores a largo plazo que, aunque tengan más de 10 años de enfermedad, siguen teniendo números de CD4 altos, cargas virales bajas y no presentan enfermedades oportunistas. Bueno, esto está relacionado con lo que les mencionaba, es decir, si tienen baja activación inmunológica, tienen mejor posibilidad de supervivencia. Y está asociado en particular con la respuesta de linfocitos TCD8 que les mencionaron en la plática de la mañana. En resumen, los factores de los que hablamos solamente son estos, y es también importante que lo observen, porque los factores que están asociados al avance de la enfermedad no solamente son inmunológicos. Obviamente, la respuesta inmunológica innata, adaptativa y la mediada por anticuerpos controlan este avance de la enfermedad, pero también existen otros factores virológicos. No todos los virus de todos los pacientes son iguales. Hay virus, por ejemplo, que tienen una proteína, bueno, todos los virus tienen una proteína que se llama BIF, pero esta proteína induce que el cuerpo no pueda responder contra el virus. Hay virus que tienen una proteína mejor. Hay otra, por ejemplo, otro factor en donde hay virus que están atenuados, que no tienen CCR5 completo, por ejemplo, que no tienen un fragmento del sitio de unión a CCR5 completo. Y hay otros factores genéticos, por ejemplo HLA, que también van a tener una plática completa de todos estos factores genéticos. Los HLAs, por ejemplo, de la población mexicana, al parecer están asociados con una progresión un poco más rápida al resto de la población a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo importante, en esta plática solamente estamos hablando de esta parte, pero también hay otros factores, ¿no? Virológicos y genéticos, sin tratamiento antirretroviral. Pero ¿qué pasa con el tratamiento antirretroviral? Ya sea que ustedes den el tratamiento antirretroviral al principio de la infección, en la fase crónica o en la fase de SIDA, va a tener ciertas repercusiones. Les comentaba hace rato, pueden atacar la fusión, la transcripción inversa, la integración o a la proteasa, o ahora a la gemación. Pero todos estos medicamentos pues son sustancias químicas que pueden tener complicaciones y que pueden tener complicaciones también en el sistema inmunológico. La primera complicación o el primer gran defecto del tratamiento antirretroviral es que no logra contener la replicación del virus. Ustedes están acostumbrados, después de darle tratamiento antirretroviral a sus pacientes, a escuchar que tienen carga viral indetectable, ¿no? La carga viral ya está indetectable. Esto no quiere decir que no haya virus. Esto quiere decir que ustedes han llegado al límite de detección de su prueba, ¿no? Ustedes, las cargas virales, por ejemplo, la que tenemos aquí en el CIENI, tiene un límite de detección de 40 copias.
pero entre 0 y 40 copias se sigue replicando el virus. Esta gráfica es lo que trata de demostrar. Hay un descenso cuando se da el tratamiento, este es el límite de detección, pero debajo de esa franja de indetectabilidad el virus se sigue replicando, aumenta y de repente podemos llegar a medirlo. Por ejemplo, de repente pueden llegar a un paciente con 50, 60 copias, ¿no? Y eso muestra que está continuo la replicación viral, aunque esté el tratamiento. Ese es el principal. Pero otro punto importante es que la respuesta inmunológica no se recupera del todo. Prácticamente ninguno de los pacientes tiene una recuperación del 100%. Es parcial en número de infusión. No todos los pacientes recuperan las CD4 a sus niveles normales y no todos los pacientes logran que sus linfocitos TCD4 después del tratamiento logren atacar a otras enfermedades. Esto también es importante porque ustedes deben de darle el seguimiento puntual y continuo a sus pacientes después de dar el tratamiento, ver que no tengan otras enfermedades, porque si bien ya no hay un grado de inmunodeficiencia tan severo, nunca llega a ser normal y no pueden atacar de manera eficiente en muchas ocasiones otras enfermedades. Reducción. El tratamiento antirretroviral logra reducir la activación inmunológica tan importante que les decía, ¿no? Por ejemplo, en estas gráficas lo que podemos ver son varias características. Son niveles, lo que les pido es un seguimiento de pacientes después de 12 meses de tratamientos comparado contra pacientes VIH negativos. Por ejemplo, se observan el porcentaje de células vírgenes, que esto es importante porque a partir de estas células se vuelven a formar más CD4. A partir de estas células aumentan los niveles de CD4, ¿no? Los niveles de células vírgenes aumentan después de un año de tratamiento y de manera estadística pues no hay diferencia con un paciente sano. Prácticamente es una ventaja del tratamiento antirretroviral, ¿no? Se restablece más o menos el número de linfocitos TC4 vírgenes después de un año de tratamiento. ¿Qué pasa con la muerte de las células? La muerte de las células disminuye. Aquí tenemos el nivel, un marcador de apoptosis, no tiene caso que les diga, se llama CD95, pero es un marcador de apoptosis y va bajando conforme avanza la enfermedad. Y no es significativo contra individuos sanos. Pero en donde sí no logran los pacientes con VIH reducir es en la activación inmunológica. Si hay un descenso, sí va disminuyendo conforme avanza el tiempo de tratamiento, sin embargo nunca llegan a los niveles de pacientes VIH negativos. Un paciente con tratamiento sigue estando activado, un poco activado, pero activado, y esto induce algunas deficiencias inmunológicas. En realidad, esta reducción de la activación inmunológica regresa a la normalidad. Pues la verdad es que hay estudios multicéntricos y de una gran cantidad de pacientes demuestran que lamentablemente no. En esta otra, por ejemplo, podemos ver lo mismo en CD4, los porcentajes de CD4 activados en un paciente sin tratamiento, podemos ver que está elevado, más o menos alrededor del 10 al 20% de las células TC4 de un individuo con VIH están activadas, más o menos. Cuando se les da el tratamiento se reduce esta activación, pero nunca llega al estado de un individuo sano, ¿no? Lo mismo se observa en CD8, ¿no? Esta misma relación. Y esto lo podemos ver a través de marcadores, por ejemplo, y es bien importante para otro fenómeno que a ustedes les interesa. Seguramente han visto pacientes que les dan el tratamiento, tienen carga viral indetectable, pero no recuperan sus CD4. Sus CD4 siguen estando bajos, ¿no? Esto está relacionado con la activación inmunológica. Por ejemplo, en esta gráfica hay varios marcadores, no se los tienen que aprender, por ejemplo, uno de ellos enfocaremos en el primero, por ejemplo, que se llama HLA-DR en CD4. Los linfocitos TC4, las personas que tienen linfocitos TC4 bajos, tienen más o menos el 9% de activación. Los CD4, las personas que sí logran recuperar sus CD4 tienen el 2% de activación. Entonces, otro fenómeno importante inmunológico, aún después del tratamiento, si siguen activados los pacientes, quiere decir, o es menos probable que recuperen sus CD4. Pero ¿por qué se imaginan que pueda seguir activado un paciente?
En principio porque sigue replicando el virus de manera bajita, pero también porque hay otras enfermedades como el citomegalovirus, que presenta sintomatología clara, pero está activando todo el tiempo el cuerpo. Es importante por eso que ustedes observen en sus pacientes que otras enfermedades pueden estar presentes y sin sintomatología, ¿no? Nosotros tenemos aquí en el laboratorio de diagnóstico un panel viral para ver si hay alguna otra enfermedad, incluyendo hepatitis, por ejemplo, incluyendo herpes virus, otros herpes virus, para ver que los pacientes nos presenten esto, porque sabemos que si tratamos, por ejemplo, si le dan ganciclovir a su paciente para tratar citomegalovirus, va a eliminar este virus y va a tener mayor probabilidad de aumentar su CD4 y tener una mejor respuesta, mejor recuperación en CD4. Por ejemplo, es un poco redundando en los niveles de recuperación. La activación de estos linfocitos CD4, por ejemplo, los pacientes que no recuperan los CD4, que son los de esta gráfica de la izquierda, son bajitos. Los que sí recuperan tienen mayor células vírgenes, muy similar a los niveles de una persona sana. ¿Qué otra cosa es importante y qué otra cosa afecta esta restauración inmunológica? También es bien importante el nadir, es decir, el nivel más bajo de CD4 que llegó a tener su paciente en algún momento dado de la enfermedad. Generalmente es antes del tratamiento. Más del 95% de los pacientes presentan su nadir, es decir, el nivel más bajo de linfocitos antes de empezar el tratamiento. Y esto es importante porque en esta gráfica lo que ven es el porcentaje de pacientes que tienen CD4 por arriba de 350 en negro, entre 200 y 350 en gris y en menos de 200 en blanco. Que ustedes pueden ver que si el nadir es bajo, si el nadir en donde se inició el tratamiento es bajo, los pacientes no logran recuperar los CD4, ¿no? Si el nadir fue entre 200 y 350, prácticamente la mitad de los pacientes logra recuperar, y si es más de 350, el 100% de los pacientes después de 4 meses de tratamiento recupera los niveles de CD4 circulantes. Esto es bien importante. Ustedes tienen que saber cuál es el nadir, cuál es el punto más bajo de CD4 y a partir de esto poder predecir cómo va a recuperar sus CD4 el paciente después del tratamiento. Además, hay otros factores, por ejemplo, factores de riesgo y factores de ganancia que afectan la restauración de estos linfocitos TC4. Por ejemplo, como factores de riesgo está la edad avanzada. Entre más avanzada está la edad de un paciente, es menos probable que recupere CD4 porque, como es normal, las personas con edad más avanzada ya tienen un sistema inmunológico menos capaz de producir nuevas células. El género masculino también estadísticamente se ha observado que tiene menos probabilidad de recuperar CD4. Una carga viral basal alta también está asociada a esto. Si ustedes ven pacientes que tienen más de 1 millón de copias, es muy probable que no logren recuperar su CD4 basal. Obviamente otros mecanismos como el agotamiento del timo, de la médula ósea, la activación que les mencionaba, si están más activados recuperan menos. La viremia residual, es decir, que sigan teniendo un poquito de virus, eso quiere decir también que no recuperen sus CD4, y algunos tratamientos antirretrovirales como la didanosina y el AZT. Aunque también existen algunos factores de ganancia, como a menor edad es más probable que recuperen las CD4, que sean del género femenino, y obviamente la adherencia al tratamiento tiene que ser óptima, arriba del 90%, y esquemas de antirretrovirales basados en IPs. Bueno, ¿cuál es la expectativa de vida de un paciente? Después de ver todos estos fenómenos, ¿cuál es la expectativa de vida de un paciente? Del lado izquierdo ustedes pueden ver la probabilidad de sobrevivencia como el 100% a cierta edad, ¿no? Antes, la línea morada es la esperanza de vida antes del tratamiento entre 1995 y 96. La esperanza de vida a los 50 años prácticamente era nula. Al principio del tratamiento antirretroviral, alrededor del 1999, aumentó. Ahora con el tratamiento antirretroviral, este estudio fue realizado en 2007 de manera retrospectiva, entre 2000 y 2005 aumentó la calidad de vida. Sin embargo,
nunca ha llegado al control poblacional. Esta línea verde lo que indica es el control poblacional, y en este momento nosotros esperamos que la expectativa de vida en un paciente con tratamiento antirretroviral sea 10 años menor de la promedio para esa edad específica. Esas son las consecuencias de esta activación residual y de darle un buen seguimiento a los pacientes después del tratamiento. Es bien importante, entre más sigan a sus pacientes después del tratamiento y más puntuales, no se acaba el tratamiento, no se acaba la intervención clínica en cuanto ustedes les dan el tratamiento antirretroviral y llega a carga viral indetectable y aumentaron sus CD4. No, esto es bien importante. Ustedes tienen que seguir a sus pacientes y estarlos checando constantemente con otras comorbilidades, porque eso va a reducir su expectativa de vida, ¿no? Bueno, además de reducir esta expectativa de vida, está reducida porque hay otras comorbilidades, como en cuáles tienen que poner más atención. Obviamente, enfermedades cardiovasculares. El tratamiento antirretroviral induce enfermedades cardiovasculares. Está ya reportado en los últimos 2 años, y hay cada vez más reportes en donde ustedes observan que los pacientes con tratamiento antirretroviral empiezan a tener problemas cardíacos, ¿no? Empiezan a tener problemas cardíacos, insisto, como personas con edad avanzada. Empiezan a tener cáncer no relacionados al SIDA, fracturas óseas y osteoporosis, enfermedades renales y hepáticas, obviamente como consecuencia de varios años de tomar antirretrovirales, y deterioro cognitivo, y un fenómeno que en inglés se llama frailty o fragilidad. Es lo mismo que le ocurre a las personas de edad avanzada, que ya son menos capaces de responder a enfermedades, ¿no? Cada vez se enferman con mayor facilidad. Eso es lo que se observa, es lo que tienen que ustedes estar viendo, ¿no? Enfermedades asociadas con el envejecimiento. Estas comorbilidades están asociadas a su vez con enfermedades asociadas a la edad. Los pacientes que tienen VIH, como cualquiera de nosotros, siguen creciendo y siguen teniendo enfermedades asociadas a cada edad. La genética poblacional, obviamente, y el estilo de vida. Por ejemplo, el tabaquismo, la drogadicción, obviamente, y el alcoholismo deteriora todavía más esa esperanza de vida. Entonces, son otras cosas que ustedes tienen que revisar en sus pacientes, ¿no? La toxicidad de los antirretrovirales y la inflamación persistente. Esto es un poquito más complicado, pero ustedes lo pueden ver palpando nódulos linfoides, por ejemplo, ¿no? Este es un buen síntoma. Si ustedes ven que sus pacientes, aún con tratamiento antirretroviral, siguen teniendo nódulos linfoides, es un buen sitio, un síntoma, una buena sintomatología para ver que tengan alguna de estas consecuencias. Por ejemplo, en esta gráfica lo que vemos es cómo podemos ver que estas enfermedades cardiovasculares están asociadas a los fenómenos inmunológicos que yo les acabo de decir. Del lado izquierdo, este mismo marcador que les mencionaba hace rato, HLA-DR, en personas VIH positivas en rojo, VIH negativas en azul, y podemos ver que está un poquito más elevado, ¿no? Las personas que sí presentan alguna enfermedad cardiovascular están más activadas, ¿no? Y las VIH negativas. En todos los marcadores es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en CD8 podemos ver que hay más activación, ¿no? En otros marcadores vemos más o menos lo mismo. Si el sistema inmunológico sigue activado, está asociado con tener este listado de enfermedades, en este caso enfermedades cardíacas. Por ejemplo, ¿qué otro fenómeno, qué otras cuestiones importantes que reconozcan? Pues la toxicidad órgano específica de algunos tratamientos, como el tenofovir, que induce enfermedad renal subclínica y pérdida de hueso, el ritonavir, que incrementa los triglicéridos, el efavirenz, que induce deficiencias en la vitamina D, y hay combinaciones específicas que producen cambios en el metabolismo de lípidos, y me parece que les van a dar una plática específica de todo esto. La exposición y la respuesta al tratamiento antirretroviral también forma parte de este juego, ¿no? La administración, pues nosotros esperamos que ustedes busquen que sus pacientes y les insistan que el apego sea mayor al 90%, que les expliquen todos estos fenómenos y consecuencias que tienen el no tener un buen apego. Entre menos apego tengan, más fenómenos inmunológicos, más activación, y por lo tanto menos esperanza de vida van a tener, ¿no? Entonces el apego, lo recomendable es que sea mayor al 90%. Obviamente el óptimo es el 100%, ¿no? La siguiente es la concentración en el plasma, ¿no? La cantidad y la frecuencia en la que ustedes les den el tratamiento al paciente, es decir, que todo el tiempo haya antirretrovirales de manera eficiente,
al tener mayor del 90% de apego. También las combinaciones y, por ejemplo, la edad, la raza y algunos genotipos. Hay personas que tienen deficiencias metabólicas y no pueden procesar bien los medicamentos, ninguno, incluyendo los antirretrovirales, ¿no? Pero además de las concentraciones en plasma, ustedes tienen que ver que estén las concentraciones óptimas en el sitio de acción. Ustedes vieron que en la sangre solamente está el 5% de las células de todo el cuerpo. Lo importante de esta enfermedad es que está en otros órganos, está en el intestino, está en las mucosas, en la médula ósea, en los nódulos linfoides y en el sistema nervioso central, ¿no? Hay otros sitios en donde replica el virus. Por ejemplo, en estas diapositivas hicieron un estudio en ratones y en donde vieron las concentraciones de los fármacos. En rojo ustedes pueden ver los sitios en donde están muy concentrados y en negro en donde no hay concentración. Por ejemplo, esto es muy evidente porque hay una distribución desigual de los fármacos antirretrovirales. Esta, por ejemplo, es una combinación de un inhibidor de proteasa con ritonavir. Esto es un ensayo experimental de un inhibidor de proteasa experimental más ritonavir, en donde pueden ver, por ejemplo, que en el cerebro y en el sistema nervioso central prácticamente no hay antirretrovirales, y en otros sitios, en particular, por ejemplo, el ritonavir se concentra bien en el intestino, ¿no? Hay algunos sitios en donde no llegan, pero esto es dependiente del fármaco que ustedes administran. Por ejemplo, en donde administran Maraviroc, también es un ratón, pueden ver en negro los sitios en donde hay muchos antirretrovirales, y en blanco en donde hay pocos antirretrovirales. En este caso, en los intestinos hay menos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué antirretroviral es el que administren, va a haber cierta cantidad de antirretrovirales. Esto es importante porque al no contar con una concentración óptima en los tejidos, no hay un buen control inmunológico, y estos fenómenos que he mencionado a lo largo de la plática se siguen presentando. Siguen estando presentes en los pacientes y no hay una buena recuperación inmunológica, no hay un buen recuperación. Y en el caso del tenofovir, por ejemplo, podemos ver todo la diferencia de las anteriores ya es una gráfica en donde comparan la concentración contra la concentración en la sangre. Por ejemplo, podemos ver que en el cerebro pues, prácticamente no hay, ¿no? En el hígado y en los riñones obviamente es muy alto por el metabolismo de los fármacos en estos órganos, y en los nódulos linfoides mesentéricos de diferentes sitios podemos ver que es menos, ¿no? Otra cuestión importante es en los testículos. En los testículos también la concentración de los antirretrovirales es bajo, es otro santuario inmunológico, lo cual induce que en el sitio en donde se produce el semen, los espermatozoides y el resto de la producción de semen, hay un bajo control inmunológico, y en estos sitios también puede haber replicación, también hay linfocitos y también hay replicación, y puede ser inducir el contagio. Esto es particularmente importante cuando no hay un buen control inmunológico, cuando hay un buen control farmacológico y hay variantes de resistencia. Bueno, y obviamente, pues, lo que les decía, las consecuencias en la respuesta clínica, lo que ustedes ven en sus pacientes que también recuperan CD4, y todo obviamente en la inducción de nuevas mutaciones de resistencia cuando hay un mal control, cuando hay un control parcial y cuando el paciente no llega a dar todo, no llega a tener estos niveles. Bueno, prevención. ¿Cuál es la prevención de sus pacientes? En este caso, siempre la prevención para que este tipo de cosas sucedan es hablar con sus pacientes y explicarles todos esos fenómenos, explicarles que no solamente es una pastilla, que no solamente que es un tratamiento de por vida, y hacer hincapié con sus pacientes todos estos fenómenos explicados al nivel obviamente del paciente, pero explicarles que existe todo esto y que tiene que haber un buen apego. Bueno, ¿qué le ocurre al intestino? ¿Qué le ocurre al intestino, a los niveles de CD4 en el intestino? Por ejemplo, son dos gráficas. Las del lado izquierdo son pacientes tratados en infección primaria, del lado derecho son pacientes tratados en infección crónica, y estamos viendo el porcentaje de linfocitos T en el intestino. Aquí lo que es más fácil verlo en estas dos gráficas de arriba, si ustedes dan el tratamiento al principio de la enfermedad, se recuperan estos linfocitos. Sin embargo, si lo ven en la fase
de infección crónica, prácticamente no hay una recuperación, ¿no? Estos fenómenos son importantes porque sigue habiendo a menor nivel translocación de productos bacterianos que inducen la activación que les he comentado durante esta plática. Aquí podemos ver, por ejemplo, si se acuerdan de las gráficas de los puntos amarillos en el intestino de las fotografías anteriores, en pacientes con más de 8 años de tratamiento antirretroviral no se logran ver otra vez, de repente se empiezan a formar estas. También hay cicatrización en el intestino y también hay este fenómeno de deposición de colágeno. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el porcentaje de linfocitos TC4 es menor en el intestino. Del lado izquierdo podemos ver que en sangre periférica son relativamente altos a los niveles normales, entre el 20 y el 30% de CD4 en la circulación, pero en el intestino no se recupera. Esto es importante porque en el intestino sigue replicando el virus. Si ustedes ven, en esta gráfica pueden ver el número de los niveles de CD4 infectadas a través de una técnica de biología molecular, pueden ver qué células están infectadas. En la sangre periférica, las células en reposo y las células activadas tienen cierto grado de activación, más o menos una de cada 1000 células sigue activada, pero si ustedes se van al intestino, esta es mayor, ¿no? Hay una mayor activación. El intestino sigue la replicación continua. Esto es bien importante, porque de ahí surgen las variantes virales, muy probablemente. En esta otra gráfica lo podemos ver, pero en distintos sitios del intestino. Por ejemplo, aquí igual vemos del lado izquierdo los niveles de células infectadas. En las células vemos que es muy bajito después del tratamiento, pero en el duodeno, en el ilio terminal, en el colon y en el recto es elevado, ¿no? La verdad es que los niveles de replicación siguen estando elevados. Bueno, esto induce un fenómeno todavía más complicado, que es lo que nosotros llamamos el reservorio. Es decir, las células que siguen estando infectadas, las células que siguen estando infectadas después del tratamiento antirretroviral y que impiden la erradicación del virus. Por ejemplo, se ha descrito que las células que están en reposo, ¿se acuerdan al principio que veíamos que estaban las células naive, luego se activaban, se infectaban y algunas regresaban al reposo? Esas células que regresan al reposo son células que tienen una capacidad de memoria inmunológica a largo plazo. Les decía, estas células tienen la capacidad a largo plazo de seguir respondiendo contra un antígeno, pero esta capacidad les induce que una vez que está integrado el virus a su genoma, que ya está dentro del virus del genoma de la célula huésped, estas células tienen la capacidad de prevalecer por muchos años, muchos años, y entonces tienen esta vida media larga e inducen latencia proviral. Este reservorio de células TC4 de memoria en reposo es refractario al tratamiento. No hay ninguna manera para poder distinguir que una célula está infectada, y tampoco no hay ninguna manera de atacar estas células infectadas. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas gráficas de esto. Estos son cortes de nódulos linfoides. Del lado izquierdo es un paciente sin tratamiento, del lado derecho es un paciente con tratamiento. Antes del tratamiento, los puntos amarillos son la cantidad de virus, para que se den una idea de cuántos virus. Si ustedes se preguntaban de dónde salen 100,000 copias de virus por mililitro de plasma, ¿cuántos litros de plasma tenemos en el cuerpo? Son litros, más de 3 litros de plasma por 100,000 copias de virus. Calcúlenle cuántos millones de partículas virales puede tener una persona en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, antes del tratamiento, así sea un nódulo linfoide, está produciendo, todas las células CD4 que viven en el nódulo linfoide están produciendo una gran cantidad de virus. La replicación es completamente activa, ¿no? Esto es en nódulo linfoide y en amígdalas. Después del tratamiento se reduce, los puntitos negros son las CD4, se reduce. Sin embargo, hay pequeños focos, chiquitos, pero siguen existiendo pequeños focos de replicación en donde se sigue viendo este reservorio, ¿no? Se sigue presentando. Es poquito, pero sigue estando presente. Bueno, esto también es importante porque lo que demuestran estas gráficas es que entre mayor cantidad de virus circulante, mayores reservorios hay. En el lado izquierdo es la cantidad de células infectadas y en la parte baja está la cantidad de partículas virales. Si ustedes ven que entre más partículas virales, la correlación es directa. Es decir, entre más partículas virales, más reservorio hay.
Y lo mismo podemos ver en el restablecimiento. Bueno, esto ya es menos relevante para esto. Otras cuestiones importantes para el reservorio, por ejemplo, son la cuenta de linfocitos TC4. Si el paciente tiene menos CD4 al empezar el tratamiento, es más probable que tenga más reservorios, ¿no? Si tiene, por ejemplo, si el paciente tiene menos la duración de la exposición fue menor a 1 año, es decir, la infección es reciente, tiene menos reservorios. Y bueno, ya, no sé si quieres verlo de los casos como le hicimos la otra vez, o ya, ¿no? Bueno. La vez pasada hicimos una exploración de casos en donde veíamos esas características, ¿no? Veíamos, por ejemplo, pacientes que tienen, que no recuperan sus CD4 y que tienen, otras enfermedades, o que tienen edad avanzada, o por ejemplo tienen artritis, tienen enfermedades inflamatorias. La anterior, por favor. Como resumen, este avance de la enfermedad está asociado a la evolución inmunológica, a la evolución de la inmunopatogénesis de la enfermedad. A nivel, como vimos, molecular, en la infección directa de las células, a nivel celular, con la depresión por apoptosis de los linfocitos activados, y a nivel anatómico, en el intestino y en los nódulos linfoides, ¿no? Está asociado a factores inmunológicos, a los factores virológicos y los genéticos, que evitan la formación de este fenómeno tan importante que es la homeostasis, que evitan que el cuerpo logre recuperar sus niveles normales, ¿no? Y todo aunado a la presencia de reservorios. Siempre están estos reservorios, siempre están presentes. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta todos estos factores, sobre todo después de que inicien el tratamiento antirretroviral. Si sus pacientes siguen con tratamiento antirretroviral y ustedes toman en cuenta, la esperanza de vida siempre va a ser mayor. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.